En la clase de hoy vamos a ver una economía abierta. Una economía abierta es una economía que tiene relaciones con el resto del mundo o con otros países del mundo. La primera pregunta que nos podemos hacer es por qué un tema como el comercio internacional tan importante aparece pues ya muy avanzado el curso, porque no es lo primero que se estudia. Entonces la respuesta es que muchos temas de la economía se pueden estudiar perfectamente sin tener en cuenta que la economía esté abierta y se relacione con el resto del mundo. Es decir, que se relacione con el resto del mundo resulta algo periférico y no está en el corazón del problema, por ejemplo, para estudiar por qué suben los precios en una economía. Es decir, para hacer una teoría de la inflación, pues no hace falta introducir el resto del mundo. O cuando se estudia la tasa de desempleo natural en una economía, no hace falta, no es esencial o no está en el centro del problema las relaciones con el resto del mundo. Y en estos casos, para estudiar estos temas, los macroeconomistas hacen lo que se llama pues, el supuesto de una economía cerrada. Vamos a suponer que la economía está cerrada. Dicen suponer porque saben que no es cierto, pero no siendo relevante, pues se puede hacer el supuesto de una economía cerrada, siendo la economía cerrada aquella que no se relacionaría con el resto del mundo. Pero llegado un momento, es decir, ya estudiados estos temas, pues llegado un momento hay que ver que la economía sí está abierta y hay que ver qué implicaciones va a tener eso para su funcionamiento. Y ese momento pues ha llegado. Hay que ver cuando una economía se abre al resto del mundo, qué variables nuevas aparecen, cómo se miden, qué significan, cómo se relacionan entre ellas, para hacer pues, una nueva descripción del conjunto de la economía ya abierta al resto del mundo. La segunda cuestión que se plantea, la segunda pregunta es, bueno, ¿y cómo se relaciona una economía con el resto del mundo? Eso es cuando una economía se abre, ¿cuál es su relación? Y aquí lo importante es ver que hay dos tipos, dos formas en que una economía se relaciona con el resto del mundo. La primera, que es la más evidente y la que a todo el mundo se le viene a la cabeza, es el comercio internacional, las importaciones y exportaciones, lo que un país produce y vende al resto del mundo y lo que compra del resto del mundo. Pero hay otra forma muy importante en que un país se relaciona con el resto del mundo y es la compra y la venta de activos financieros, que también se llama la entrada y salida de capitales. Y esta segunda forma es esencial para entender el funcionamiento de una economía. Vamos a empezar con la primera, que es la más evidente, que es las importaciones y exportaciones. Entonces vamos a definirlo. Exportaciones es producción en productos que se producen en el interior de un país y que se venden al resto del mundo. O sea, forman parte del PIB del país porque se han producido por empresas que están en el interior de un país, pero se venden al resto del mundo, ya sea a familias, a empresas o a gobiernos del resto del mundo. Esas son las exportaciones. Importaciones son producción que se ha llevado a cabo en el extranjero y que se vende en el interior de un país. Es decir, como no se venden, como no se ha producido en el interior del país, no forma parte del PIB del país, no forma parte del Producto Interior Bruto del país. Si el Producto Interior Bruto, recordemos que era aquello que se producía en el interior de un país. Esto, como se produce en otros países, aunque se venda y se consuma en el interior de un país, ya sea por una familia, una empresa o el propio gobierno, no forma parte del PIB. Ejemplo, pues si la fábrica Volvo de automóviles que está en Suecia vende un coche a un residente en España, pues eso sería desde el punto de vista de España una importación. ¿Sí? Para Suecia es una exportación. Y cuando España vende el jamón estupendo que se hace en Extremadura, el jamón ibérico, pues lo vende a Japón, pues para España es una exportación de un bien y desde el punto de vista de Japón sería una importación. Los economistas dan un paso más y dicen, vamos a ver, es importante ver la diferencia en un país entre exportaciones e importaciones.
y a esa resta el valor de las exportaciones menos el valor de las importaciones le llaman exportaciones netas. Luego, exportaciones netas es la diferencia entre el valor de las exportaciones menos el valor de las importaciones. La información que da es si un país es comprador o vendedor neto respecto al resto del mundo. Cuando el valor de las exportaciones es mayor que el de las importaciones, es decir, las exportaciones netas son positivas, ese país es vendedor neto al resto del mundo. Y se dice que tiene una balanza comercial positiva. O la balanza comercial y exportaciones netas son sinónimos. Cuando un país importa más del resto del mundo de lo que exporta, las exportaciones netas son negativas, la balanza comercial es negativa, ese país pues, es comprador neto de cosas del resto del mundo. Y hay un caso pues, que sean iguales, exportaciones e importaciones, se dice pues, que las exportaciones netas son cero y la balanza comercial está equilibrada. La siguiente pregunta es, ¿y de qué depende? ¿Que un país exporte mucho o importe poco o mucho? Entonces, las importaciones y las exportaciones dependen de un conjunto de cosas que pueden ir cambiando, vamos a ir analizándola. Primero depende de los gustos, algo tan sencillo como los gustos y las necesidades que haya tanto en el interior como en el resto del mundo. Si una economía necesita mucho petróleo, pues tendrá que importar ese petróleo si no es capaz de producirlo ella misma. Si los gustos en el resto del mundo suben por el turismo de sol y playa, pues un país que tenga sol y playa tendrá más facilidad para exportar su turismo. Es decir, cualquier cambio en los gustos nacionales y en el exterior pues lleva a cambios en las importaciones y exportaciones. Lo segundo son los precios. Cuando un país tiene para un producto un precio inferior al del resto del mundo, pues es más fácil que se especialice en ese producto, en el que tiene ventaja comparativa y que se convierta en exportador del producto. Y cuando un país tiene un precio para un producto, bien o servicio, superior al precio mundial, pues no tiene ventaja comparativa y es más fácil que se convierta en importador de ese bien. Y cada vez que el precio del país exportador sube, pues se le hace más difícil exportar. Y cuando el país es importador y el precio de ese bien de importación sube, pues pueden reducirse las importaciones. Es decir, que los precios influyen, como sabemos, desde que conocemos la ley de demanda. Lo tercero que influye es el tipo de cambio. El tipo de cambio es la relación entre monedas. Si el tipo de cambio euro-dólar lo medimos como la cantidad de euros que tenemos que pagar para comprar un dólar, para irnos de vacaciones a Estados Unidos o comprar algo en Estados Unidos, que hay que pagar en dólares, hay que comprar dólares con euros. Y si hay que pagar más euros, ese producto pues se encarece, es más caro. Y entonces se reduciría pues, las importaciones desde el punto de vista de España de productos de Estados Unidos. Es decir, el tipo de cambio, la relación entre monedas, es otro factor que puede influir a la hora de analizar si están subiendo o bajando importaciones y exportaciones. La siguiente variable es la renta interior en un país y la renta en el resto del mundo. Si un país, la economía va bien, está en un momento alto en el ciclo económico, su PIB sube, su renta sube y es más fácil que se convierta en importador de bienes. Y cuando el resto del mundo, muchas economías del resto del mundo van bien, es más fácil que compren productos de nuestro país y que suban las exportaciones a esos países cuyas economías tienen mayor capacidad de compra. La siguiente variable es los costes de transporte. Siempre que hay mejoras en los transportes y reducción de costes de transporte, pues es más probable que suba el número de exportaciones y de importaciones. Y por último están las políticas comerciales. Cuando los países en el mundo, en general, y un país en particular que analicemos, tienen políticas más librecambistas, más a favor de quitar o rebajar aranceles y barreras arancelarias y proteccionistas, pues ese país se abre más al resto del mundo y es más probable que suban sus importaciones y sus exportaciones. Si queremos concretar
para España, pues, los últimos 50 años, la economía española se ha internacionalizado. Y eso se puede medir por su número de importaciones y exportaciones respecto al PIB. Y actualmente pues las exportaciones en relación con el PIB van fluctuando según los años y según cambien todas estas variables, pero una media de 25% respecto al PIB. Y en cuanto a las importaciones, también pues alrededor de un 25%. Con lo cual, si sumamos ambas, la economía española está muy abierta al resto del mundo. Casi la mitad del PIB tiene que ver con importaciones y exportaciones. En un país como Estados Unidos, pues el nivel de importaciones y exportaciones pues, está alrededor del 10 y el 15%, más cerca del 15% de su Producto Interior Bruto. Y el siguiente paso sería preguntarse ¿y por qué estos países, los dos países, pero si cogiéramos el resto de países de la Unión Europea pasaría lo mismo? Es decir, se han estado en los últimos 50 años internacionalizando. Y eso no es un concepto abstracto, se concreta en cómo han subido sus importaciones y exportaciones respecto a su producción. Encontramos al menos 4 causas, 4 hipótesis que ayudarían a explicar este fenómeno de internacionalización de las economías. Primero es la reducción de costes de transporte y las mejoras en los transportes. El barco carguero medio hace 20 años podía transportar unos 10.000 toneladas en un viaje medio y actualmente eso se ha multiplicado a 100.000 toneladas. Puede transportar. Luego, eso si transporta mucho más, pues el coste de transporte se reduce y permite multiplicar el movimiento de mercancías alrededor del mundo. La segunda hipótesis tiene que ver con con las tecnologías de las comunicaciones. Comunicar, relacionarse con alguien que está en otro lado del mundo, pues era complicado. Primero el teléfono, luego se introduce el fax que lo facilita, pero eso poco a poco primero con la expansión del teléfono, pero luego con los mails y las videoconferencias se hace mucho más fácil comunicarse con cualquier país del mundo y con cualquier cliente del mundo a una velocidad y a un coste muy bajo. El coste de lo que cuesta mandar un mail que puede tener documentos y fotos o hacer una videoconferencia. Luego eso permite que aumente el comercio internacional de forma exponencial. Lo tercero tiene que ver con el propio progreso tecnológico y cómo influye en los productos que se comercian. Hace unas décadas los productos que se comercializaban principalmente pues, acero, madera, los alimentos, y el cambio tecnológico ha hecho que gran parte del comercio internacional sea de productos tecnológicos, y los productos tecnológicos tienen un peso muy bajo por valor de la mercancía. Un teléfono móvil, pues su valor respecto a su peso, pues, pues es muy alto su valor respecto a su peso, pues lo comparamos con el acero. Y por lo tanto, pues eso ha facilitado el intercambio. Si lo llevamos al límite, cogemos una película de Hollywood, pues cuando se hace una película en Hollywood la pueden distribuir casi a coste cero por todo el mundo. Y el coste de transporte pues es casi cero. Y el último motivo tiene que ver con las políticas comerciales. Cuando los gobiernos han ido bajando los aranceles en las negociaciones multilaterales a través de la organización que se llama el GATT y la Organización Mundial de Comercio, el arancel medio desde después de la Segunda Guerra Mundial, que estaba en 40%, ha bajado al 5%, el arancel medio en todo el mundo. Pues eso quiere decir que los países se han vuelto como media menos proteccionistas, más favorables al comercio internacional, y esa caída de los aranceles pues ha multiplicado el comercio internacional, y eso es otra causa que está detrás de la subida de las exportaciones y las importaciones, pues como hemos dicho en España alrededor del 25%, en Estados Unidos alrededor del
del 15% de su Producto Interior Bruto. Luego, pues la conclusión es lo que hemos estado repitiendo en toda la clase. Cuando una economía se abre al resto del mundo, hay dos formas de relación, una es el comercio internacional y otra las finanzas internacionales, y el comercio internacional pues ha ido creciendo en las últimas décadas en todo el mundo por estas razones, sobre todo relacionadas con el comercio, con la caída de los costes de transporte y con las nuevas tecnologías, con las políticas cada vez más liberales o librecambistas de la mayoría de países del mundo. Y en la siguiente clase pues analizaremos la otra forma de relación con el resto del mundo, que son las finanzas internacionales y la entrada y salida de activos financieros. Hasta la próxima clase.